Bienvenidos a un episodio más de Misterios sin resolver. En este día vamos a estar hablando acerca de Nicole Bacols, o más conocida como Salter Sally. Vamos a estar hablando de su extraña desaparición y un caso que todavía continúa sin resolverse después de casi 20 años. Así que empezamos ya con otro misterio sin resolver. En 1998, Nikki Bacols dejó la ciudad de Washington y se mudó para Sandy, Utah, a vivir con su novio, Joel Chaudin, por su trabajo. Los dos tenían una relación un poco complicada. Antes de mudarse a Utah, ella le dio su teléfono a su familia y su dirección para estar en contacto. No bien llegando a Utah, Nikki empezó a consumir drogas de todo tipo y esto causó que volviera a Washington ya esperando un niño, embarazada y adicta a las drogas. Luego de tener problemas con las autoridades, con la policía, ella accedió también por medio de su familia a completar un tratamiento de rehabilitación por drogas. La madre de Nicole, Nancy, dijo que ella terminó limpia de ese tratamiento y que parecía una nueva persona. En julio de 1998, el novio de Nikki, Joel, había empezado a relacionarse nuevamente con Nikki. Y a pesar de que su madre Nancy le dijo y le imploró de no volver a Utah con Joel, ella volvió y empezaron a vivir una vida en un apartamento en Midvale, Utah. Y en octubre de 1998, Nikki dio a luz a una niña y la familia de Nikki visitó Utah cuando nació la pequeña. Nikki volvió a Washington 2 veces en el año 1999, regresó y se quedó por un mes, regresó nuevamente y pareció otra vez reincidir en las drogas y fue arrestada 2 veces por la policía en Utah. Su madre Nancy le dijo a la policía que en la última visita con Nikki había sido positiva, que estaba muy contenta de ser una nueva madre, y la última vez que Nancy vio a Nikki fue cuando llevaron a ella y a su hija al aeropuerto en octubre de 1999. Cuando Nikki regresó a Utah esa vez, prefirió no darle información a sus familiares acerca de dónde se estaba quedando, quizás por un poco de vergüenza por la situación que estaba viviendo con su novio Joel. Mientras se encontraban en Utah se mudaron muchas veces debido a los recursos económicos, la falta de dinero, la falta de trabajo, y prefirió no dar información a su familia de su paradero. Vamos a estar hablando de un poco de la desaparición de Nicole Bacols, o más conocida como Salter Sally. Para los que no conocen, se le llamó Salter Sally porque su cuerpo fue encontrado cerca de un lugar muy conocido que se conoce como el Resort de Salter en Utah, y ahí fue donde los restos de Nicole Bacols serían encontrados
pero vamos a hablar un poco más acerca de su desaparición y qué fue lo que sucedió con Nicole Bacols. En marzo del 2000, Nancy se enteró de que los servicios de protección infantil de Utah habían estado en el apartamento de Nikki, y a los servicios de protección infantil no le gustaron las condiciones en que vivía la hija de Nikki. Nikki habló por última vez con Nancy por teléfono y Nikki dijo que al día siguiente habría una audiencia para determinar qué iba a pasar con su hija. Nikki estaba molesta porque los servicios de protección infantil habían tomado la custodia de su hija de 1 año. Esa fue la última vez que alguien tuvo noticias de Nikki y la vieron. Nikki y Joel también fueron desalojados de su apartamento. Se llevaron a su hija y los padres de Joel finalmente obtuvieron la custodia de la niña hasta el día de hoy. Antes de que los servicios de protección infantil se involucraran, Nikki y Joel se habían separado. Nikki Bacols fue vista por última vez el 15 de marzo del año 2000, viviendo con Joel en un hotel en South Salt Lake. Joel dijo que tuvieron una discusión muy fuerte y que él se fue. Afirma que fue la última vez que la vio. Nadie afirma haberla visto después del 15 de marzo. ¿Qué pasó con Nikki Bacols? Es la pregunta. La familia de Nikki perdió contacto con ella, lo que atribuyeron a la tensión con respecto a su situación de vida. Y antes del 15 de marzo, Nikki y Joel se mudaron tanto por Utah que perdieron la pista de su dirección y número telefónico. Pensaron que solo necesitaba tiempo para sí misma por todo lo que había sucedido con su hija. A pesar de que estaban preocupados, los miembros de la familia no estaban seguros de cómo denunciar su desaparición porque no sabían dónde residía y querían intentar localizarla antes de llamar a las autoridades. La familia de Nikki denunció su desaparición el 13 de marzo del 2000. La policía investigó, pero no encontró ninguna pista sobre el paradero de Nikki. Las autoridades de Utah dicen que la familia no reportó oficialmente su desaparición hasta el 2003, cuando en realidad figuraba como desaparecida. Los familiares de Nikki dicen que llamaron a las autoridades, primero en el estado de Washington, e incluso contrataron a un investigador privado, pero se avanzó muy poco sin saber su dirección en Utah o tener pruebas de que incluso desapareció. En 2006, su familia encontró un arresto en Seattle para Nikki. Sin embargo, más tarde se demostró que esto era un error y que esa no era Nikki Bacols. Los restos de Nikki fueron encontrados cerca del Gran Lago Salado en Utah el 8 de octubre del año 2000. En ese momento no se sabían a quién pertenecían los restos. Se llamó a la policía de Salt Lake para que investigara un cuerpo medio enterrado en la hierba alta en la orilla del Gran Lago Salado, cerca de la sala de conciertos abandonada de Salter, a 100 pies de la Interestatal 80. Los cazadores de patos se habían topado con algunos restos humanos en descomposición. Todo lo que quedó fue un cráneo, 26 huesos y varios mechones de cabello. Los detectives dicen que habían estado allí un tiempo, ya que había evidencia de actividad animal. Se encontró poca ropa en el lugar, un collar, gargantilla con 3 hebras de pequeñas cuentas azules violetas tejidas en un diseño,
Un tipo de cuerda se encontró enredado en su largo cabello hasta la cintura. Hay información mixta sobre cómo se encontraron los restos. Algunas fuentes dicen que se encontraron enterrados en una tumba poco profunda y que se encontraron pedazos de una camiseta extra grande de la marca Hanes cerca de los huesos, pero algunas fuentes también dicen que enterrado en la tumba poco profunda había una gran bolsa de plástico que contenía un calcetín blanco, una camiseta de gran tamaño, la gargantilla, huesos, una larga cola de caballo y un cráneo humano. Sin embargo, es probable que los restos que se hayan encontrado de Nikki en una bolsa de plástico, ya que los investigadores afirman que la naturaleza de su descubrimiento lo llevó a creer que fue un homicidio y no fue algo accidental. Los investigadores, así como el forense, creían que la mujer había estado muerta durante 1 o 2 años antes que la encontraran, y eso contribuyó a la dificultad de identificar los restos. El forense no se dio cuenta de que la sal causaría un efecto imprescindible en la descomposición de su cuerpo. La sal fue un factor en su descomposición debido a que sus restos se encontraron cerca del lago salado y debido a que la sal ayudó a que su cuerpo se descompusiera más rápidamente. El forense creía que los restos habían estado allí más tiempo del que realmente estaban. La policía la llamó Salter Sally. Ningún informe local de personas desaparecidas se ajustaba al perfil biológico de los restos de Salter Sally y ni la reconstrucción facial ni la descripción de los efectos personales arrojaron pistas sobre su identidad. Finalmente, las autoridades abandonaron su investigación y se cerró el caso Salter Sally. Hasta casi el año 2012. Tuvieron que pasar 12 años para que el cuerpo se pudiera identificar como el cuerpo de Nikki Buckles. En el año 2008, las autoridades descubrieron una nueva técnica de identificación llamada espectrometría de masas de relación de isótopos estables, más conocida como CIRMS, y decidieron utilizarla por primera vez en el caso de Nikki Buckles, en ese momento Salter Sally, y la tecnología CIRMS implica analizar las muestras de cabello de las personas para rastrear dónde viven las personas. La proporción de isótopos estables de átomos de oxígeno e hidrógeno en el cabello de una persona está relacionada con la proporción de isótopos estables en su agua potable local. Esa relación puede decirle a los investigadores dónde la persona ha viajado, lo que significa que el cabello actúa casi como una tira de película de la vida de una persona. Realmente es una técnica muy fascinante. Un equipo de investigación recreó una cronología de los últimos años de la vida de Salter Sally y descubrieron que Salter Sally había viajado alrededor del norte del Pacífico de los Estados Unidos. Luego se identificó que eso era Washington, donde se encontraba la familia de Nikki Buckles. Y sin esta información es muy poco probable que el caso de Nikki todavía siguiera como un caso totalmente frío o un cold case. Pero Nikki finalmente se identificó mediante el análisis de los isótopos estables y ese camino llevó a que desempeñara un papel cada vez más importante en la resolución de problemas médico-legales durante la última década. Por eso es tan importante este caso también, por esta nueva técnica forense que se utilizó en el caso de Nikki Buckles. El caso de Nikki
fue el primer caso que se utilizó en lo que se llama el isoforensics, por medio del análisis de isótopos estables para identificar a una víctima que no había sido identificada. En 2011, Nancy, la madre de Nikki, se encontró con la reconstrucción facial de Salter Sally y estaba convencida de que esos restos eran de su hija. Se puso en contacto con las autoridades locales, pero la policía dijo que lo más probable es que los restos no fueran de su hija. Dijeron esto porque la altura, el peso, el color de cabello y la hora de la muerte de Salter Sally no coincidían con la descripción de Nikki. La razón principal, sin embargo, fue la hora de la muerte. El forense mencionó que la fecha de la muerte de Salter Sally antes del año de la desaparición de Nikki, por lo que la policía descartó la posible conexión. Los familiares de Nikki también notaron que todas las reconstrucciones faciales que se habían hecho de Salter Sally apenas se parecían a Nicole, lo que solo hizo que su identificación fuera más difícil de lo que ya era. También fue el tema de cómo se encontró el cuerpo y la descomposición. Salter Sally también tenía un defecto congénito en su vértebra superior y no se sabía si Nikki lo tenía. A pesar de eso, la madre Nancy había estado luchando con las fuerzas del orden durante mucho tiempo, tratando que le hicieran una prueba de ADN, porque creía firmemente que Salter Sally era su hija Nikki. Finalmente, las autoridades accedieron, compararon los viajes de Salter Sally en el Pacífico Noreste con el caso de Nikki, y el análisis de isótopos de Salter Sally mostró que Salter Sally había viajado desde Utah a Washington con frecuencia, lo que se ajusta a las circunstancias en el caso de Nikki. Y luego las autoridades tomaron muestras de ADN de su madre, Nancy, y en el año 2012 los resultados regresaron como una coincidencia, identificando a Nikki Wacholz como la famosa Salter Sally, la mujer misteriosa que se encontró en las orillas del río o el lago salado en Utah. Ahora bien, vamos a hablar de las teorías en este caso, que son muchas. La primera teoría, que es una de las teorías que más se ha estudiado en este caso, es que la madre de Nikki, Nancy, dijo que Nikki pudo haber estado saliendo con un hombre mayor en Utah, pero nadie lo sabe con certeza. Se desconoce la identidad de este hombre mayor, pero lo más probable es que Nancy no se refiriera a Joel, que sí era un poco mayor que Nikki, a pesar de que los años de diferencia eran muy pocos entre Joel y Nikki. Nancy no se estaba refiriendo a Joel, su antiguo novio. Estuvimos tratando de averiguar un poco más acerca de este hombre mayor, pero no hay ninguna pista que en la actualidad de quién era, pero se dice que Nikki, al tener una adicción quizás un poco a las drogas, frecuentaba lugares que no eran lugares muy, se podría decir, apetecibles, en el cual conoció a algunas personas que no eran personas de confiar, y uno de estos puede haber sido este hombre de aproximadamente, en esos momentos, 35 a unos 50 años, y sabemos de que Nikki en esos momentos tenía 20 años, así que estamos hablando de una diferencia de edad de casi el doble con lo que Nikki tenía en esos momentos.
Hay otra teoría que dice que Nancy, su madre, piensa que Nicky pudo haber trabajado brevemente en un restaurante cerca de su apartamento y basándose en la ubicación remota donde la policía encontró su cuerpo, se piensa que fue un homicidio. Se sospecha de juego sucio en este caso. Se trató de investigar el restaurante y ver si había algunos clientes relacionados con Nicky, pero no se pudo ubicar a Nicky en el restaurante o trabajando en ese lugar, pero sí se piensa de que trabajó temporalmente en ese lugar y quizás alguno de sus clientes terminó siendo uno de los responsables en su desaparición, pero no lo sabemos, pero es una de las tantas teorías. La teoría principal es que la mataron a lo largo de la Interestatal 80 o que su cuerpo fue arrojado allí. La Interestatal 80, para los que no lo conocen, tiene lugares bastante alejados y puede haber sido uno de los lugares o de las razones que se dejó el cuerpo ahí. Si su cuerpo fue arrojado allí tendría sentido porque el viaje en automóvil desde el hotel en el que Nicky fue vista por última vez y el lugar donde se encontraron sus restos solamente se tarda unos 20 minutos en llegar. Además de eso, muchas fuentes afirman que en la Interestatal 80 hay mucha privacidad y sería fácil deshacerse de un cuerpo sin que nadie se dé cuenta durante mucho tiempo. Otra teoría del caso es que Nicole no haya sido víctima de un homicidio, sino que puede ser que haya estado envuelta en drogas en el tiempo de su muerte, y algunos piensan de que quizás tuvo una sobredosis en ese lugar y bueno, o alguien la encontró y la movió a un lugar diferente y bueno, y tiraron su cuerpo cerca de Solter. A pesar de esto, los detectives están casi 100% seguros por la manera de que el cuerpo fue encontrado y también algunas de las evidencias de que fue un asesinato. En el año 2001, un hombre de Salt Lake City le dijo a la policía en California que había matado a 6 personas en 1998 y había enterrado sus cuerpos cerca de Solter. Pero luego sus declaraciones nunca fueron comprobadas. Quizás quería ganar un poco de fama, como otros asesinos que se atribuyen crímenes o quizás que no tuvieron nada que ver, solo por un momento se podría hacer de fama. Y bueno, una de las teorías que más tenemos nosotros es que a pesar de que Joel, su novio, fuera descartado en el caso, cabe investigar de que Joel en los últimos más o menos 10 años ha estado saliendo y entrando a las cárceles. En noviembre 10 del año 2019, Joel fue sentenciado a 4 años por posesión de heroína, violación de una orden de restricción y también por robo. Y Joel se declaró culpable a cambio de reducir su sentencia. Fue arrestado en agosto del 2019, otra vez por robo, y fue arrestado nuevamente por drogas. Tuvo una orden de arresto que fue emitida días antes por no aparecer en corte. Y bueno, también Joel fue acusado varias veces de robar vehículos, control de sustancias, heroína,
anfetamina, metamina, y también fue declarado culpable por robo de herramientas de construcción, y también se le descubrió con un arma en su posesión. Así que tiene una historial muy importante con las autoridades. Lo más sospechoso es que Joel fue la única persona la última persona que dice haber visto con vida a Nikki antes de su desaparición. Y si esto es verdad, hace a Joel la última persona que la vio con vida. La familia de Nikki y Joel, o cualquiera entre los años 1997 y 2000, le piden que se comuniquen, ¿no?, ¿verdad?, con la policía de Salt Lake, porque todavía sigue siendo un crimen sin resolver. La teoría que más quizás cabida ha tenido es la de que Joel quizás se enteró de que Nikki estaba viendo a un hombre mayor y esto causó celos, y puede haber resultado también en que Joel tomara acciones contra Nikki, pero nunca se le pudo acusar ni nunca hubo forma de comprobarlo. Pero esa es una de las teorías que nosotros tenemos y hemos estado investigando en los últimos meses. La tumba de Nikki dice que era una muchacha muy buena, una buena madre, y lee también lo siguiente: Nicole Cristina Nikki Wacholz, nacida el 23 de agosto de 1980, muerte se estima el 8 de octubre del 2000, con 20 años, y sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron dadas a su familia. Para los que están escuchando, este caso todavía sigue sin resolver después de 20 años, y en Misterios sin Resolver queremos que se haga justicia por Nikki Wacholz. Y bueno, para los que están escuchando, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, al igual que nuestro podcast en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts y muchas más. Y para los que quieren, ya que recibimos mensajes que quieran colaborar con los casos para que sigamos investigando, lo pueden hacer por medio de YouTube, o lo pueden hacer también por medio de Spotify o Apple Podcast. Y realmente les agradecemos a todos los oyentes, cada vez somos más, y agradecemos nuevamente por escucharnos y por preferir Misterios sin Resolver. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro nuevo misterio sin resolver. Hasta la próxima.